Muy buenos YouTube, ¿qué tal estáis? Seguimos con los patrones de diseño. Hoy vamos a ver el patrón de comportamiento mediator o mediador. El objetivo de este patrón es encapsular cómo se comunican distintos objetos entre sí. Esto lo que hace es promover un bajo acoplamiento entre los distintos objetos, porque en lugar de un objeto tener que hablar directamente con el resto de objetos, en lugar de esto, habla con el mediator y será este el que se encargue de decidir con quién tiene que hablar y de darle las instrucciones. No confundamos el facade con el mediator, que se parecen pero no es lo mismo. El facade lo utilizamos para abstraernos de cómo comunicarnos con distintos sistemas para hacer una operación. En lugar de esto, lo que hacemos es que ponemos una fachada que nos hace interfaz y nosotros directamente hablamos con la fachada y será este la que hable con los distintos sistemas que tiene por debajo. Otra diferencia entre el mediator y el facade es que en el facade los objetos que componen el subsistema no conocen que por arriba hay un ente superior que los está gestionando. No saben que por arriba está el facade. Sin embargo, en el mediator, los componentes que gestiona el mediator sí que conocen que hay un mediator y lo utilizan para comunicarse con el resto de componentes. Si no conoces el facade y quieres ver cómo implementarlo, aquí te dejo un vídeo que hicimos en el canal. Pero vamos a lo que vamos. Yo soy Dani y estás en The Power Apps. ¡Empezamos! Un mediator es como un director. Recibe distintos inputs y en función de estos inputs da las órdenes. Como os podéis imaginar, el mediator o este director estará acoplado con los componentes que tiene por debajo. Por lo tanto, tendrá un fuerte acoplamiento. Sin embargo, los distintos componentes, al no hablar entre los componentes y solo hablar con el mediator, tendrán un bajo acoplamiento. Yo este patrón lo utilizo muchísimo para diseñar menús. Básicamente, tengo un mediator para gestionar los distintos submenús. Cuando el usuario clica en un botón, en lugar de ser este menú el encargado de decidir qué hacer, simplemente le dice al mediator: han pulsado este botón, tienes que hacer esto. Y será el mediator el que se encargue de apagar un menú, encender el otro, cargar la escena o lo que sea que necesite. Vamos a ver cómo aplicarlo en el código, pero antes un diagrama. Tenemos aquí el diagrama y lo que quiero es que primero ignoremos estas clases de aquí. Estas clases realmente no existen, las clases de abajo, pero las voy a utilizar para después ilustrar una cosa. Nos vamos a centrar en las tres clases de arriba. Lo primero, tenemos el menú mediator. Esta clase realmente no es un menú como tal, no tiene una representación gráfica y lo que hace es simplemente gestionar los menús que tiene por debajo. Por debajo de este tenemos el Main Menu y el Settings Menu. Estos dos sí que van a tener representación gráfica. Lo que quiero decir es que en Unity tendremos un GameObject representando estos menús, con sus botones y lo que le haga falta. Como veis, tanto los dos menús como el mediator se conocen entre ellos. El mediator conoce al Main Menu y al menú de Settings, pero el menú de Settings solo conoce al mediator, igual que el Main Menu solo conoce al mediator. Los menús no se conocen entre ellos, con lo cual tenemos un bajo acoplamiento entre los menús, aunque el acoplamiento con el mediator es alto. Esto básicamente lo que quiere decir es, si nosotros cambiamos el Settings Menu, el Main Menu no se va a ver afectado porque no tiene ninguna relación. Sin embargo, al cambiar el Settings Menu, es muy probable que el menú mediator se vea afectado. ¿Y cómo sería el flujo con este patrón? Vamos a imaginar que tenemos el Main Menu y lo que tenemos son dos botones, uno para empezar el juego y otro para ir a la pantalla de Settings. Cuando el usuario pulse sobre el botón para ir a Settings, lo que haremos es, el botón avisará al Main Menu. El Main Menu le dirá al mediator que tiene que moverse a la pantalla de Settings. Será el mediator el que ocultará el menú principal y abrirá el menú de Settings. Y a la inversa lo mismo. El menú de Settings tendrá un botón Back que cuando lo pulse se enterará este menú, el menú de Settings, avisará al mediator y le dirá tienes que volver al menú principal. Entonces el mediator avisará al de Settings para que se oculte y avisará al menú principal para que se muestre. Pues este mismo ejemplo es el que vamos a implementar, pero antes te recuerdo que si no estás suscrito te puedes suscribir y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Vamos al código. Como siempre, el proyecto que utilicemos en este ejemplo lo podréis descargar mediante el enlace que os dejaré en la descripción. Tengo aquí ya el esqueleto montado,
tengo el menú Mediator, que contendrá el Main Menu y el Settings Menu. El menú principal simplemente pues tiene unos botones para empezar el juego, para irse a Settings, el Canvas Group con el que haremos el fade para encenderlo y apagarlo, y tendremos el mediador. En el menú de Settings es un poco lo mismo, tendremos el botón para volver atrás, el Canvas para poder hacer el fade y el mediator. Os lo enseño en Unity y aquí tenemos el pedazo de menú. Tenemos por un lado el mediator, que contiene los dos menús. Voy a apagar ahora el de Settings y tenemos el menú principal. Simplemente los dos botones que os comentaba antes. Si ahora apago este y enciendo el de Settings, lo que tenemos es simplemente el botón de ir atrás. Y bueno, un par de mensajes subliminales para ver si os suscribís. Vamos al código y vamos a empezar a hacer esta lógica. Empezaremos por configurar los dos menús. Para configurarlos, simplemente le tenemos que pasar el mediator, que es con el que se van a comunicar. Así que en el awake del mediator, lo que voy a hacer es llamar a una función de configuración que aún no existe en los menús. Y me voy a pasar a mí mismo, al mediator, tanto para el main menu como para el settings. Voy a crear estas funciones y la voy a copiar para el main menu, porque es exactamente igual. Una cosa que podríamos hacer es todos los menús que sean gestionados por este mediator podrían tener una clase padre con los métodos comunes, como por ejemplo el de configurar. Y vamos a seguir por el main menu. Lo que queremos es que cuando pulsemos Start le digamos al mediator que tiene que empezar el juego, y cuando pulsemos en Settings le diremos que se tiene que mover a Settings. Así que en el Awake voy a poner los listeners de los botones. Lo voy a hacer directamente con una lambda, porque no va a tener ninguna lógica, es muy simple. Lo único que voy a hacer es mediator, start game. En el mediator, cuando me llamen a start game, pues empezaría el juego. En este caso, lo único que voy a hacer es un debug. Seguimos con el main menu. Y ahora queremos en el settings avisar al mediator de que se tiene que mover a settings. Voy a crear este método. Y aquí lo que tendrá que hacer el mediator es ocultar el main menu y moverse al de settings. Ocultaremos el main menu y mostraremos el de settings. Para mostrarse y ocultarse, lo que voy a hacer es utilizar una librería que se llama dotwin. Si no lo conocéis, esta librería simplemente es para poder hacer animaciones desde código de una forma muy sencilla. Lo vais a ver ahora. Por ejemplo, tenemos el Canvas Group y lo que quiero es hacer un fade. Quiero que se vaya con un alfa. Simplemente le haré do fade. Nos pide el valor final al que queremos ir, será 0. Y el tiempo que queremos tardar en ir a este valor. Le voy a poner medio segundo. Esto es con la librería dotwin. Le decimos el valor destino y la duración. Y esto ya va a hacer un fade. Lo veremos ahora en Unity. Ya que estoy aquí, voy a hacer el método de show también, que simplemente será ir a un alfa de 1. Lo suyo sería estos valores sacarlos a una configuración porque lo vamos a utilizar en todos los menús. Pero ahora, para esta prueba nos vale. Voy a copiar estos métodos y me los voy a llevar a settings, que van a ser los mismos, para mostrarse y ocultarse. Aquí en el mediator muestro a ocultar el main menu y mostrar el settings cuando me llamen a ir a settings. Esta parte ya la tenemos.
Y ahora vamos a la de Settings. En el Awake voy a poner el Listener para el Back Button. También con una lambda. Y lo que voy a hacer es, al mediator, decirle que tiene que ir al menú principal. Creo este método. Y simplemente será al Settings le decimos que se oculte y al Main Menu le decimos que se muestre. Lo que nos falta aquí es poner el estado inicial. El estado inicial sería el Main Menu activado y el Settings desactivado. Simplemente le decimos en el Awake que se desactive. Vamos a probarlo en Unity. Empezamos con el menú de Settings desactivado y el Main Menu activado. Si le doy a Start Game, simplemente se muestra el log. Si le doy a Settings, se oculta uno y se muestra el otro. Lo mismo pasará cuando le dé a Back. Si hacemos un repaso, lo que estamos haciendo es, el botón avisa al Main Menu y el Main Menu avisa al Mediator. Y es el Mediator el que decide lo que hacer. En este caso, decide que tiene que ocultar uno y mostrar el siguiente. Y lo mismo con el Back. Hemos visto cómo aplicar el Mediator para los menús, pero realmente lo podríamos aplicar para cualquier caso. Os pongo un ejemplo. Imaginar un juego de vehículos donde los vehículos los tenemos hechos por componentes. Tenemos un componente para las ruedas, otro componente para el acelerador, otro componente para el freno. Podríamos hacer que tanto el acelerador como el freno, cuando interactuamos con ellos, hablen directamente con las ruedas y les digan si tienen que ir más rápido o más lento. Pero esto les estaría acoplando con las ruedas. Además, tendrían que conocer cuántas ruedas hay, ya que podríamos tener una moto con 2 ruedas, un coche con 4, etc. Esto lo que provocaría es que los componentes estuviesen acoplados entre sí y que tuviesen que tener mucho conocimiento. En lugar de esto, vamos a centralizar todo este conocimiento en un mediator, de forma que los componentes no se conozcan entre sí. Con el mediator en juego, el acelerador simplemente hablará con el mediator y será el mediator el que le diga a las ruedas lo que tiene que hacer. Este mediator, por ejemplo, podría ser una clase vehículo. Lo mismo pasará con el freno. Cuando accionemos el freno hablará con el vehículo y el vehículo hablará con las ruedas. Y nunca el freno directamente con las ruedas. Si quisiéramos, por ejemplo, que cuando pulsemos el freno no podamos acelerar, o a la inversa, esto también lo gestionaría el mediator. Cuando se interactúe con el freno, el mediator desactivaría el acelerador. Con esto mantendremos un bajo acoplamiento entre los componentes, ya que será el mediator el que se acoplará con ellos. Aunque a esto le podemos dar una vuelta. Si en lugar de utilizar las clases concretas utilizamos interfaces o clases abstractas, nuestro mediator, en lugar de acoplarse a la clase concreta, se acoplará a la interfaz, con lo que nos será mucho más fácil cambiarlo en un futuro. Como veis, el mediator es un gran amigo del desacoplamiento, así que no dudéis en llamarle si tenéis muchos componentes que están hablando entre sí y queréis poner algo de orden. Ya solo me queda decirte que te puedes suscribir al canal desde aquí y activar la campanita si crees que el vídeo te ha aportado valor, y lo puedes compartir con cualquiera que creas que le pueda ayudar. Así nos ayudarás a crecer y a llegar a más gente. Os recuerdo que en la descripción encontraréis un enlace para poder descargar el proyecto que hemos utilizado aquí. Y también encontraréis una lista de todos los patrones que hemos ido viendo en el canal. Así que os veo en el siguiente vídeo, que tal vez sea este de aquí. ¡Hasta luego!